tardes a todos y todas. Es un gusto realmente estar hoy aquí en la Casa de Giró del Museo Histórico Nacional para la presentación de la reedición de un libro, cosa que no es lo más común que nos convoque, pero es una gran alegría realmente, creo que para todos los que están aquí y también para los que están siguiendo este evento a través de las redes sociales. En esta mesa, hoy en día, me acompaña Ana Ribeiro, historiadora, doctora en Historia, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Ana Frega, historiadora, doctora en Historia también, decana de la Facultad de Humanidades. Mauricio Bruno, historiador, magíster en Historia Política, coordinador de las áreas de fotografía, investigación y ediciones del Centro de Fotografía, y Gabriel Quirici, quien se encargará del comentario del libro, profesor de Historia, diplomado en Historia Económica y docente en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Información y Comunicación y en el IPA. Y bueno, como les decía, estamos para presentar este libro, Fotografía en Uruguay, Historia y Usos Sociales, coordinado por Magdalena Broquetas y cuyos autores son Mauricio Bruno, Clara von Sanden e Isabel Shebor. Creo que no me falta nadie. Así que entonces para seguir todas las indicaciones que me dio Mauricio en cuanto al tiempo y a lo que cada uno tenía que decir, y para iniciar esta conversación entre todos, yo quería mencionar algunas cuestiones vinculadas al vínculo de este libro y al vínculo del Centro de Fotografía con el museo. Digamos, porque algunos se preguntarán por qué estamos aquí hoy en la Casa de Giró, ¿no? Es decir, ¿por qué este libro? Y eso es, no solo habla de la generosidad del Centro de Fotografía, de decidir presentar un libro en otra casa, que también es su casa, pero sino también en un vínculo que nos hermana desde hace un tiempo. Y lo primero que tengo que referir necesariamente, antes de hablar de este presente, es del proceso por el cual ha venido pasando esta casa y las colecciones que se custodian en esta casa, que son la Biblioteca Americanista, la colección fotográfica del Museo Histórico Nacional y el archivo iconográfico. En un proceso que se inició en el año 2018, en una primera etapa que ustedes están disfrutando hoy día, que tuvo que ver con la readecuación edilicia del edificio, con la incorporación de un auditorio, que nunca tuvimos un auditorio y lo hacemos afuera, pero bueno, son razones de pandemia. Y algo que es muy importante, que es todo el reordenamiento de las colecciones. Es decir, empezamos por el continente, como dicen algunos, por el edificio, por arreglar el edificio y también por adecuar las colecciones. Y ahí hemos partido de esa máxima de la conservación, de que, uno no puede conservar lo que no conoce. Y ese ha sido el norte en todo este momento. Y también hemos trabajado duro con las colecciones, en ese marco fue la exposición que hicimos, y todo este proceso ha sido acompañado con los colegas del Centro de Fotografía. Yo quiero insistir en esto porque realmente ha sido una institución que ha sido un sostén para muchas de las decisiones que hemos ido tomando en relación a nuestros fondos fotográficos. No en un tono de competencia, sino con el objetivo de que lo importante es salvaguardar el patrimonio fotográfico del Uruguay. Y ese creo que es algo que también hoy estamos celebrando, porque este libro da cuenta del trabajo en numerosos archivos fotográficos, no solo que estamos aquí.
Y entonces Mauricio me decía, bueno, vos tendrías que decir algo sobre la puesta en acceso de las fotografías del museo. Y la puesta en acceso de las fotografías del museo ha estado vinculado a este proceso. Es decir, no se trata solamente de empezar un día espontáneamente a digitalizar, sino que si no hacíamos todo este trabajo previo y de poner en acceso, de documentar las colecciones, de atender a los investigadores, nada de esto era posible. Entonces, bueno, ha estado asociado al aumento de la visibilidad del museo, de la sede, del interés en la fotografía en general, que ha suscitado una altísima demanda por parte de los investigadores y del público en general. Y ese es el camino en el cual estamos y en el cual nosotros ahí humildemente nos sumamos y celebramos la reedición de este libro, que además tengo que decirlo, me une en una cuestión muy personal, que fue que yo era colaborador honorario por concurso en la Facultad de Humanidades y hice mis primeros fichados de prensa para este libro. Así que para mí también es una alegría estar aquí. Así que bueno, muy agradecido y muy contento. Entonces, sin más, le doy la palabra a Ana Ribeiro para que nos comente sobre por qué está aquí y sobre este libro. Bueno, buenas noches a todos. A ver, ahí, yo soy más chiquita que vos. Buenas noches a todos y por sobre todas las cosas, aunque sea una reedición, felicitaciones a todos los implicados, ¿no? Magdalena, Bruno, Yebor, que no la veo, porque yo estoy sin lente, capaz que está por ahí y no la veo. No está. Y Clara, que está allá hoy, está muy elegante. Y por sobre todas las cosas, felicitaciones a esa colaboración interinstitucional que tú acabas de describir específicamente para el Centro de Fotografía y que rige para todos los involucrados, ¿no? Las facultades, las de humanidades, la de ciencias, la de ingeniería, el propio museo, la Biblioteca Nacional, el Archivo de la Imagen. Y vuelvo al punto, el Centro de Fotografía, tú dijiste, ha colaborado sin ánimo de competir, ¿no? Y como bien sabemos, Daniel, lo experimentamos en carne propia en medio de la pandemia, cuando veíamos qué hacer precisamente con el centro el enorme acervo del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, el ANIP, y tú fuiste ahí un colaborador muy desinteresado y un muy buen consejero, que nos ayudó mucho a saber qué era lo que había que hacer. Así que ratifico lo que tú dijiste y me sumo a eso, porque son esos ejemplos de colaboración que siempre es lindo contar, para que la gente lo sepa. Como decía aquella vieja canción de Serrat, para Lagarti y para que se sepa, ¿no? Así es la cosa. Bueno, yo celebro en segunda instancia el libro, porque aunque sea una reedición, uno lo vuelve a mirar y lo vuelve a ver nacer con enorme placer. Tú tuviste tu pasantía y yo he tenido la cantidad de décadas que tengo encima, y eso lo vincula a uno con la fotografía muy estrechamente, porque ahí está la memoria. A mí me tocó, por eso que soy la historiadora de la familia, heredar todas las cajas de fotos de cada tía vieja que se me muere. Se pelean por cosas, cosas materiales, temas de herencia, y aparezco yo y a todo el mundo ya saben que lo único que pido son las fotos. Con la cual voy formando una larga colección que se mete en el siglo XIX, que de esa época eran mis abuelos, y que habla de inmigración y habla de frontera, y bueno, he visto pasar documentos fantásticos a través de la evolución de la familia y me ha ayudado mucho a entender muchos de los documentos con los cuales me encontré luego en el archivo, ¿no? Y perdón, voy a ser muy autorreferencial y empiezo por esta anécdota. Mi abuela
la de la frontera, porque tengo una andaluza y otra de la frontera. La de la frontera me hablaba siempre de ese mundo distinto que se abre después del Río Negro, ¿no? El Río Negro hacia el norte. Entonces ella me contaba una cantidad de cosas y mis hermanos eran varones, todos iban a jugar y yo me quedaba con las viejitas escuchando anécdotas. Y 2 por 3 se sentaba con la caja de fotos en la falda y abría la caja y me empezaba a mostrar personajes y a contarme cosas. Y 2 o 3 veces me mostró una foto de una niña, aparentemente con un vestido largo y una cabellera pero frondosa y larguísima. Entonces siempre me hacía la misma pregunta. ¿Quién es? No sé, una niña. No, era un muchacho. Entonces venía la anécdota. La anécdota era, la madre hizo una promesa, la promesa era no cortarle el pelo y ponerle un hábito, que claro, era lo más parecido a un vestido que había. Entonces, esa fotografía, se podrán imaginar, una niña de 5 o 6 años, son cosas que le impresionan bastante. Cuando escribí sobre Saravia, me encontré en el diario de Saravia, contado por su hijo, que a su vez se lo narra a su hijo, y todos, los 2 se llaman Nepomuceno, entonces el libro lo escribe Nepomuceno Saravia García, a propósito de Nepomuceno Saravia da Rosa. Y, no, perdón, da Rosa no, ese es el apellido de Saravia, el de la esposa de Saravia, me olvidé. Entonces, cuando venía leyendo las primeras páginas, la parte más biográfica de ámbito familiar, antes de entrar en los temas guerreros, encuentro un testimonio contado por Nepomuceno, nieto de Saravia, a propósito de Nepomuceno, hijo de Saravia, con esa confusión rara de voces, ¿no? El que narra y el que cuenta, es una frontera como difusa, en la cual decía, fuimos a la frontera en tal fecha, a ver si salvábamos al tío Terencio, que no se salvó, le cortaron la lengua, las orejas y lo dejaron desangrar en la fosa que a él mismo le habían hecho construir para enterrarlo. Esas guerras de Río Grande do Sul. Pero el otro que estaba con él sí se pudo escapar. Así que todos los Saravias habían ido juntos con sus hijos pequeños, 9, 10 años, a pelear si era necesario del otro lado. Y él dice la fecha exacta. Llegamos a la frontera, tal fecha, y ahí nos enteramos que uno estaba muerto y que el otro se había escapado. O sea, ya no teníamos nada que hacer, no teníamos que dar vuelta. Recuerdo la fecha exactamente. ¿Por qué la precisión? Ese día, dice, yo cumplía 10 años, así que me corté las trenzas y me arranqué el vestido. ¿Cómo era que le habían puesto de sobrenombre a Nepomuceno Saravia? La chinita Nepomuceno. ¿Por qué? Porque se parecía a aquella niña que yo había visto en las fotos. Siempre pensé que si no hubiera tenido la experiencia de las cajas de fotografía y los relatos orales de mi abuela Ana Gilda, que ese nombre raro tenía, yo no me hubiera percatado de ese renglón casi sutil que había allí, lo hubiera pasado de pronto la lectura sin entender muy bien de qué hablaba. Le presté atención porque tenía como una especie de aprestamiento para esas situaciones raras que me lo había dado la fotografía. Todos los que están acá y que son historiadores o están por serlo o aman este oficio de alguna manera, saben muy bien cuál es el papel de la fotografía. En este libro se hace una amorosa recorrida a todos ustedes, los autores, a veces solos, a veces en colaboración unos con otros, hacen una recorrida bien interesante que comienza por los daguerrotipos y aquellas primeras obsesiones con la fotografía, que coincide con otras obsesiones, la obsesión por dejar un testimonio de un ser humano que se iba. Por lo tanto, lo que se les ocurría para atesorarlo de alguna forma era sacarle una foto al muerto. Y sacarle una foto procurando que pareciera lo más normal posible. Cada vez que nos llegan a las manos o a las cajas de documentos o en los archivos alguna de esas fotografías, son bastante difíciles de ver. Yo recuerdo la impresión que me produjo la de Barreiro, recostado en la silla con los ojos claros muy elevados hacia el cielo, la de la propia Melchora Cuenca, ¿no? Con una posición muy rígida, sentada en una silla, y la de algunos buenos vecinos de la ciudad de Las Piedras
que cuando encontraban documentos viejos también tenían la misma intención que mis tías y me la llevaban. Y me tocó la de un italiano con unos bigotes frondosos metido dentro de un cajón de madera en un piso como este de baldosa. Es la foto tomada de arriba. Son documentos en los que uno capta perfectamente la impresión que produce el recurso fotográfico como técnica de preservación, de imagen, de memoria, como retrato de circunstancia, ¿no? El retrato fotográfico y el retrato de objetos de la naturaleza vino a acompañar y a continuar aquella tendencia que, por lo menos en lo que es personal, me fascinó siempre tanto, que es la de los viajeros, la de los hombres que tuvieron el asombro frente a América, sus especies vegetales, sus fisonomías humanas y sus paisajes, y que lo registraron todo pluma y dibujo mediante, ¿no? A veces combinando la crónica narrativa con el dibujo y otras veces simplemente el dibujo solo, pero en sí mismo lo suficientemente expresivo, ¿no? Un maravilloso Rugendas, para decir uno, o un Dámaso Antonio Larrañaga que narraba y era capaz de dibujar con precisión un pequeñito Pristilo, ¿no? Esas cosas magníficas que nos dejó el dibujo y que la fotografía deslumbró con su capacidad para reconocerlo. Detrás de la fotografía, en todos los tiempos, siempre está el dilema de la objetividad, el deslumbramiento frente al mecanismo, pensando que era la manera de recuperar una imagen verdadera o de congelar en el tiempo una imagen verdadera. En ese sentido, yo recuerdo, no sé si ustedes lo tienen presente, cuando comenzaron las primeras campañas fuertes de Benetton, a propósito de la no discriminación de las otras razas, se les ocurrió sacar uno de los volúmenes de Colors, la revista de Benetton, que tenía aquel fotógrafo maravilloso, cuyo nombre también me olvidé, una revista bien gruesa, sobre diferentes jóvenes de todas las razas, fotografiados de manera frontal sobre un fondo neutro, desnudos. Entonces, era una recorrida impecable. Al final de ese cuaderno de Benetton, que fue muy impactante para la fotografía, la comunicación, las marcas comerciales, porque de eso se trataba Benetton, hay una reflexión historiográfica sobre la fotografía muy bien hecha, en donde explica la imposibilidad de la fotografía a partir de una fotografía pequeñita en la que se ve dos personas, una corre delante y la otra la persigue atrás. El que va adelante va vestido de vaquero y campera, y el que va detrás lleva uno de esos cascos ingleses inconfundibles y un uniforme policial. Preguntado todas las personas que tuvieron a bien preguntarle qué creían que estaban viendo, todos contestaban lo mismo y decían, bueno, un delincuente, que además el señor que corría delante era un señor negro, un delincuente que huye, un afrodescendiente, como decimos ahora más correctamente, y detrás un policía, ¿no? Entonces la explicación del pie de la fotografía era, ambos son policías, solo que uno va vestido de civil y el otro de policía. Y el ladrón quedó fuera del encuadre de la foto, ¿no? Entonces, cuando decimos realidad, la fotografía puede tener mucha precisión, pero el encuadre siempre es el ojo humano y la lectura depende de esas cosas. Así que con la maravillosa subjetividad que la fotografía encierra, este libro hace esa evolución morosa que les decía, y del retrato y los retratos y ese registrar la naturaleza y los paisajes, pasa a uno de los temas probablemente más escabrosos vinculados con la fotografía, y es la fotografía de guerra, ¿no? Porque allí la intencionalidad es tan claramente política que es imposible olvidarla. Es un precioso capítulo que a mí me hizo recordar esas fotos que creo que a todos los que estudiamos historia en Uruguay nos llegaron como más impactantes, las de la guerra del Paraguay, las de la propia guerra civil, las del 97 y las del 4, que por suerte en la NIP estamos descubriendo algunas bastante desconocidas, que esperemos que el año que viene podamos hacer alguna linda muestra con esas cosas que aún no hemos visto. De cualquier manera, las que conocemos ya son suficientemente impactantes, y allí es
tan fácil ver la intencionalidad del fotógrafo que encuadra, ¿no? Que es imposible dejar de analizarlo como insumo intelectual. Nombro 2 o 3 que todos conocemos bien. La impresión de haber visto al gigantesco José Valle Ordóñez entre los presos de la Revolución del Quebracho, por ejemplo, ¿no? Tomados de arriba, era toda una cantidad de cabezas y don Valle y Ordóñez con su figura imponente. El poder ver a Aparicio Saravia joven, ese que nunca había visto antes Montevideo, verlo con el pañuelo al cuello. El ver los horrores de la guerra de Paraguay registrados por una cámara, ¿no? Son cosas que son bastante gráficas en sí mismas y que abonan aquello tan de lugar común de que una fotografía vale más que 1000 palabras, porque son documentos complejísimos y rotundos en sí mismos, ¿no? Las propias fotos de la Revolución del 97, algunas son muy emotivas, muy preciosas, el licenciamiento de los soldados, el momento en que retornan, otras son verdaderamente lastimosas, otras se enojan bastante, porque una cosa es ver a los oficiales que tienen carpa y cierta comodidad, y otra cosa es ver esas, ya no solo fotografías, sino también filmaciones, unos soldados semidesnudos, montados en vacas, por ejemplo, ¿no? Porque ya casi no tenían caballos. Entonces, todas las peripecias sociales son posibles a través de la fotografía. Por supuesto que a este libro no se le escapa la revisión del estigma social que la fotografía puede crear para las personas que han padecido enfermedades mentales. Cuando confieso que hay una foto que me pareció, Magdalena, la más impresionante de todo el libro, que es el de las mujeres dementes en un nosocomio en el periodo menstrual, o sea, la sumatoria de estigmas posibles de unas mujeres con el cabello rapado, mal envueltas, unas frazadas añosas. Y por supuesto la de los presos, aquella búsqueda de la fisonomía del criminal, ¿no? El raconto que hace dentro del material que ustedes trabajaron de por ejemplo, las prostitutas y la fotografía, ¿no? La posibilidad de redimirse y que la fotografía le fuera de vuelta. Y para terminar, porque si no voy hablando demasiado ya, la misma tarea del estigma o la exaltación, la construcción del relato alrededor de la fotografía se hace con los paisajes y con el paisaje urbano, ¿no? Entonces ese fotógrafo que persigue la piqueta del progreso y que muestra un antes y un después, o una fuente preciosa que sin duda ustedes usaron con mucho éxito, que es el libro del Centenario, en el cual, por supuesto, hay un Montevideo perfecto, recién lavado, barrido, recién construido, que siempre que uno abre ese viejo libro, mira con una especie de sentimiento complejo de entre admiración, culpa, un poco de queja, qué fue lo que pasó con esa piqueta del progreso, como cuánto hemos crecido, cuán frondosos son los árboles que ya no dejan ver aquellas edificaciones aparentemente impolutas, ¿no? La fotografía sin duda hace a la identidad individual y a las colectivas, y este libro ahonda en todas esas profundidades con un profesionalismo que solo me resta felicitarles a todos los implicados y por supuesto agradecérselos de la misma manera y con el mismo calor en el corazón con que le agradezco a cada una de mis tías cuando recibo la caja correspondiente de fotografías y su carga de nostalgia y de pasado que se fue. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos los que están aquí y los que están del otro lado. Para mí, la verdad que presentar por segunda vez este libro es un desafío. Y en ese sentido opté no por lo que había sido la presentación en el Solís hace ya 9 años, sino por ver cómo había crecido el propio libro
los propios vínculos institucionales y los autores en estos años. Entonces, en la primera oportunidad, es decir, cuando presentamos este trabajo, nosotros hicimos referencia a esa diversidad temática, a lo que fue abrir un campo de investigación, porque el libro no solamente tiene los capítulos, sino que también da a la luz los acervos que hay donde se trabajó y cómo se puede seguir explorando. En una primera aproximación que era decir, bueno, en tal caja hay materiales sobre estas cosas, ¿no? Es decir, una guía para investigadores futuros. Y también en ese momento el libro se acompañó de una exposición en el hall de la Intendencia, y que mostró que la vocación de este trabajo no era escribir para los entendidos, establecer un punto de comparación con otras realidades, que el libro lo hace y está muy bien, sino que el resultado de ese trabajo intensísimo, nadie podría pensar que en 2 años se hizo este trabajo. O sea, realmente cuando uno lo mira en perspectiva, es un trabajo inmenso que se pudo llevar adelante porque los que trabajaron en él realmente le pusieron el hombro. Pero volviendo a la idea que quería señalarles, es que desde el inicio, quienes trabajamos en este núcleo de investigación y preservación del patrimonio fotográfico, sabíamos que lo que estábamos haciendo iba más allá del mero campo académico y que los protagonistas de esas fotografías en realidad era a quienes nos estábamos debiendo. Y si bien este primer tomo abarcaba de 1840 a 1930 y digamos que tal vez no había personas directamente vinculadas, sí el hecho de difundirlo y difundirlo por otros medios nos permitió acceder a personas que veían en esas fotografías, que encontraban en lo que las fotografías contaban, referencias familiares o referencias de tradiciones que venían escuchando. Y eso es importante, y lo interesante es que a lo largo de estos años, una exposición tal vez un poco más reducida, pero igualmente importante, ha caminado y ha recorrido Montevideo. Y para mí fue gratísimo. Hace 2 semanas que fui al centro del barrio Peñarol, encontrarme con que está en la fotogalería del barrio Peñarol, estaba esta exposición y estaban allí el daguerrotipo litografiado de la iglesia matriz, los orígenes de la fotografía y los distintos usos sociales de la fotografía. O sea que en realidad este libro, ya desde su origen, pretendía llegar mucho más allá de los círculos de lectores, sino efectivamente devolver a los protagonistas de la fotografía su presencia allí. Salió, luego de este primer tomo publicado a fines de 2011, salió el segundo tomo que se presentó también aquí y que arrancaba desde ese Uruguay de 1930 y llegaba hasta 1990, completando entonces un ciclo de historia de la fotografía, de los usos sociales de la fotografía en Uruguay, que realmente era muy necesario. Pero yo decía que, visto que ya habíamos presentado el libro de esa manera, en 2011, era necesario avanzar por otro lugar. Y entonces, ¿qué ha pasado de aquellos vínculos que comenzamos entre el Departamento de Historia del Uruguay y el Centro de Fotografía allá por 2002 y tal vez un poco antes de 2002 también, cuando apareció la posibilidad de contratar pasantes estudiantes de historia? Algo que enriqueció a esos pasantes, que algunos pasaron a ocupar la dirección de lo que también se creó en este periodo, que fue una sección de investigación
en el Centro de Fotografía y que por supuesto participaron de este proyecto. Pero esos vínculos, decíamos, se fortalecieron con este proyecto de investigación y no terminaron allí, sino que dieron lugar también a cursos de educación permanente en Montevideo, en otras partes del territorio nacional, que han permitido incorporar a lo que puede ser el trabajo de enseñanza, lo que en la universidad llamamos actividades integrales, es decir, combinar la enseñanza con la investigación y con el relacionamiento con el medio. Y ahora tienen un proyecto nuevo que bueno, esperamos que se pueda plasmar y que va marcando cómo a lo largo ya de estas prácticamente 2 décadas de relacionamiento siempre se ha ido hacia más en generar un campo de investigación interdisciplinaria sobre la fotografía. Y estamos gestionando la realización de un diploma de especialización conjunto con el Centro de Fotografía, con la Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Humanidades sobre la imagen en el mundo contemporáneo, de manera de poder formar profesionales que puedan mantener y acrecentar la línea de indagatoria sobre la historia social y cultural de las representaciones visuales, sobre la teoría y la metodología de la investigación histórica en imágenes y, en definitiva, contribuyan a hacer crecer más este campo que realmente está en expansión. Esos vínculos, entonces, con el Centro de Fotografía. Vínculos también con la Casa de Giró, porque la colección fotográfica de la Casa de Giró fue una de las que se revisó en esta investigación entre 2009 y 2011. Pero vínculos que no acabaron allí, que en el año pasado dieron, digamos, lugar a una excelente exposición. Hemos visto una maravilla, Inicios de la Fotografía en Uruguay, 1840-1860, que también contó, digamos, porque la experiencia en este campo se ha venido retroalimentando y bueno, contó también con quienes habían participado en este libro inicial como sus curadores, ¿no? Entonces, digo, también por ahí me parecía que era importante pensar en este vínculo con el museo y el que ahora se esté presentando el libro aquí, creo que también da cuenta en esa dirección. Pero también es importante ver cómo han crecido académicamente los autores del libro. Y yo repasaba, ¿no? Es decir, repasaba que de estudios de grado, de ser estudiante de grado, ahora estaban estudiando maestría, que de haber terminado una maestría están estudiando doctorado, que se han recibido de doctores. O sea, realmente un espacio de crecimiento muy rico y en el que la fotografía no ha estado del todo ajena por los temas, los proyectos, por la preocupación de lo visual a la hora de la interpretación histórica. Entonces también, y me parecía muy adecuado, fue una de las primeras cosas que miré del libro en esta nueva edición, si se habían actualizado esos datos de los autores. Y vaya si la actualización de los datos de los autores reflejan al Centro de Fotografía como un espacio que permite desarrollarse y que se preocupa por el crecimiento de la investigación histórica y de quienes la desarrollan allí. Y también del Departamento de Historia del Uruguay, donde la coordinadora del libro ahora es la actual directora. Entonces, sinceramente, en estos años, Isabel, Isabel Shebor, que no está aquí presente, otra de las autoras del libro, que también se ha especializado en la conservación, en el estudio del material audiovisual y está haciendo su doctorado, en conjunción entre la Universidad de la República y una universidad en Francia. Es decir, el libro
no es una mera reedición. El libro da cuenta de una experiencia vital, da cuenta de una preocupación que va más allá de un conocimiento erudito y que busca llegar al conjunto de la población con este material, y fundamentalmente permite, como siempre ocurre en las segundas ediciones, superar alguna rata que por allí se pudo colar y dar lugar a un trabajo realmente más importante. Los comentarios en este caso sobre el contenido del libro le van a caber a Gabriel Chirichi, que lo va a mirar con distancia. O sea, ahora se distanció de la mesa. Se distanció de la... Yo pensé que era porque me había sacado el tapabocas y pensaba que yo le iba a contagiar. Pero, digamos, quería simplemente celebrar. Andrés dice que la presentación de un libro es una fiesta, y yo creo que realmente esto es una fiesta por todo lo que han avanzado los autores, por todo lo que el conocimiento que aquí está volcado ha avanzado y se ha difundido en distintos lugares del país y a través de Internet, porque el libro también en su versión está, disponible, Urbi et Orbi, y realmente felicitaciones a todos. Y vamos a ver si seguimos avanzando en esta coordinación, en este trabajo de este núcleo interdisciplinario, y tal vez nos encontremos dentro de un tiempo entregando títulos. ¿Por qué no? Hay que pensar con optimismo en el futuro. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecerle a Andrés habernos abierto las puertas del museo, como tantas veces, para presentar este libro. Agradecerle a Ana Ribeiro y a Ana Frega la presencia también con nosotros en esta mesa, y a Gabriel, que ahora lo vamos a escuchar haciendo la presentación del libro. Bueno, para mí, como parte del equipo tanto de autores y autoras del libro como del Centro de Fotografía, es una gran alegría estar esta noche presentando la reedición de este libro, que de alguna manera representa una de las intenciones fuertes que tiene el Centro de Fotografía con respecto al trabajo con imágenes, que es expandir nociones que sirvan para interpretar y para leer el mundo de las imágenes que nos rodea. Una de las cosas en las que siempre insistimos del Centro de Fotografía es que vivimos en un mundo rodeado de imágenes, pero pocas herramientas tenemos disponibles sobre el problema de cómo interpretar, cómo leer, cómo relacionarnos con ese mundo de imágenes, cómo saber qué nos dicen, qué nos quieren decir y qué hacen con nosotros. Y este libro, que parte de, como contó Ana Frega recién, de ese proyecto que fue el Núcleo Interdisciplinario de Investigación y Conservación en Fotografía en el año 2009, que unió al Centro de Fotografía con varios servicios universitarios, pero especialmente con el Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades, tuvo y tiene la intención de trabajar sobre la historia de la fotografía, pensando en hacer un mapa sobre qué pasó en el pasado con respecto a cómo se usó la fotografía, qué hizo la fotografía sobre la sociedad de cada tiempo. Esa es un poco la intención que nos planteamos en ese momento, tratando quizá de superar nociones que solamente se concentraran en el valor de la obra, en el valor artístico de la fotografía, en el valor de los autores, integrando todas esas nociones, pero siempre preocupándonos por ese problema de no solamente qué nos muestran las imágenes, que sí es una cosa que nos importaba, pero también pensar qué hacen las imágenes en cada momento. Y esa es un poco lo que intentamos hacer en este libro. Hoy, o ayer más precisamente, 8 de noviembre, se cumplieron 180 años de la publicación de esa litografía que pueden ver ahí a la derecha de Andrés. Es la litografía que representa uno de los primeros daguerrotipos tomados en Montevideo. El daguerrotipo original fue tomado por Florencio Varela, y meses después fue publicada esta litografía en base a ese daguerrotipo en el periódico El Talismán.
Y justamente uno de los aspectos que trabajamos en un libro y por el cual también nos interesaba reeditarlo, más allá de que nos interesaba reeditarlo porque hacía ya 4 años que estaba inédito, que no circulaba, que había gente que nos preguntaba por él y hablábamos del libro, que solamente le podíamos dar la versión digital y no se podía consumir, digamos, o no se podía leer el original, era también justamente para revisar un dato que habíamos puesto en ese momento que tenía que ver con el origen de esa fotografía, que en su momento creíamos que había sido tomada a partir del daguerrotipo tomado por el abate Conte en los primeros días de su llegada a Montevideo en febrero de 1840, pero a partir de investigaciones posteriores de Juan Antonio Varese, él llegó a la conclusión de que había sido tomado por Florencio Varela, y esto también un poco habla de no solo del tiempo que pasó entre un libro y otro, sino bueno, de la acumulación de conocimiento que se fue generando en el campo de la historia de la fotografía y de los vínculos con otro tipo de producciones intelectuales sobre esto. Nosotros, cuando empezamos a hacer este proyecto, nos basamos en historias de la fotografía producidas a nivel internacional, que de alguna manera reflejaban esta intención de leer los usos sociales de la fotografía, y también en investigaciones a nivel local, que en general no provenían del ámbito académico, porque era un espacio, digamos, un campo de producción de conocimiento que no se había desarrollado tanto, pero que en gran medida tenían que ver con los aportes de Varese, y fueron luego los aportes posteriores de Varese también realizados en base a cosas a vínculos que fuimos desarrollando con este libro, los que nos permitieron también acceder a nuevos conocimientos y publicar esa corrección también en este libro. Un poco también me interesaba destacar bueno, la importancia de hacer la presentación acá en el museo por varias cosas que comentaron recién las dos Anas y Andrés, pero también porque el museo representa una de las instituciones junto a otras en las cuales trabajamos con mucha fuerza y que hacen la base material de alguna manera de objetos con los que se trabajó en este libro. El Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, la colección fotográfica de la Biblioteca Nacional, la colección fotográfica del Museo Histórico Nacional, fueron 3 lugares, entre otros archivos públicos y privados con los que trabajamos, en los cuales estuvimos mucho tiempo tratando de, por un lado, generar los datos básicos que nos permitieran luego tejer hipótesis sobre cómo se había usado la fotografía en Uruguay, pero también con una intencionalidad que trascendía eso y que tiene que ver con la valorización de los archivos, con la producción de conocimiento que permita dar a conocer que existen archivos públicos en Uruguay que tienen gran valor en fotografía, de que cómo podíamos también con esa publicidad, digamos, de dar a conocimiento de esa existencia, poder colaborar también en la preservación y la conservación de eso. Y yo creo que en el Museo Histórico, justamente como en otras instituciones, pero especialmente en el museo, a partir de los últimos años, se ha notado un gran avance en el trabajo y la gestión de las colecciones fotográficas, y a mí me da una gran alegría pensar que también tiene que ver con en algún punto, con este proyecto que tuvimos hace muchos años de empezar a trabajar la colección de fotografías del museo. Y también un poco por esto que comentaba Ana recién de el valor formativo que tuvo este proyecto de investigación que se desarrolló, como decíamos, entre 2009 y 2011, y que tuvo la primera edición de este libro en 2011, que tuvo que ver con cómo varios nos fuimos formando en la investigación en fotografía a partir de esa experiencia. Andrés comentaba que había sido pasante para el relevamiento de archivos en ese libro. Bueno, tanto Clara como yo hicimos, creo que, nuestras primeras armas en investigación fuerte en fotografía con esto. Magdalena e Isabel tenían una historia ya más desarrollada, sobre todo en el vínculo entre la Facultad de Humanidades y el Centro de Fotografía. Pero mucho de lo que hicimos en ese momento creo que nos sirvió a varios para seguir luego proyectándonos en este campo años después, y la intención que tenemos hoy sigue siendo la misma, de que la investigación que hagamos sobre fotografía esté siempre nutrida con la formación para pensar en que esto sea un proyecto inacabado en algún punto, de seguir profundizando en el conocimiento sobre qué hacen las imágenes, qué hacemos las imágenes y nosotros con las imágenes, y qué hacen las imágenes con nosotros. Y ahí me interesaría destacar un poco esto que mencionaba Ana recién, del vínculo ya de mucho tiempo atrás que se desarrolla entre la Facultad de Humanidades y el Centro de Fotografía, y las cosas que estamos haciendo ahora para poder seguir proyectando esto. Hoy veo acá en el público a
a varios integrantes del espacio de formación integral que desarrollamos junto al Departamento de Historia del Uruguay justo en estos meses, una iniciativa que vino de la Facultad de Humanidades y que tiene que ver con la formación de estudiantes en trabajo de documentación histórica con fotografías. También, bueno, como comentaba Ana, hemos desarrollado cursos de educación permanente y proyectamos hacia futuro poder expandir esa formación a nivel de un diplomado que abarque investigación en imagen contemporánea. Y esto desde el CDF, que lo estamos haciendo en conjunto con la Facultad de Humanidades, también expresa otra iniciativa que nos preocupa mucho y que es cómo vincularnos más con los distintos servicios universitarios para poder fomentar esto. Con la Universidad Católica también hay una larga tradición de colaboración en aspectos que tienen que ver con la preservación de la fotografía, con la Facultad de Información y Comunicación estamos trabajando también, con la Facultad de Artes. La idea es cómo poder expandir el mundo de la imagen y poder vincularnos mucho mejor con la universidad. Así que de mi parte agradecerles la presencia hoy, agradecer a Andrés, a Ana y a Gabriel nuevamente por estar aquí con nosotros y muchas gracias y disfrutarlo. Muy bien. Bueno, buenas noches. Está rara la situación para no dar la espalda ahí, pero bueno, estamos cerquita ahí. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un lujo, un honor poder comentar este libro, porque la verdad que uno ya le tenía cariño de cuando la primera vez y medio habíamos hecho alguna experiencia previa, pero poder estar ahora compartiendo el espacio además con esta situación tan linda, ¿no? De que se mezcla la presencia en el museo histórico, el rol del CDF, que es un motorcito, decirle motorcito uno lo dice porque estamos en Uruguay y nos achicamos un poco, es un motor cultural fantástico, la universidad, los autores, la verdad que es una experiencia muy linda. Lástima que hace un poquito de frío, ¿no? Y estamos con esto de la pandemia, porque es verdad lo que dice Andrés, que esto es para una fiesta que se reedite y que se pueda trabajar, ¿no? Para que llegue a más gente. Bueno, mismo lo que contaban de los vínculos con la FIC, ¿no? Yo que trabajo allá, la verdad que es muy importante que esto se pueda difundir, ¿no? Yo como comentario del libro, lo que pensé fue de alguna manera en el orden que está propuesto y después de una mirada general, compartir, o sea, acá estamos muchos que quizás ya lo leyeron, ya lo conocen, lo reconocen, saben más que todos, pero también esto siempre hay gente nueva que se acerca, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tiene un libro de fotografía sobre usos sociales, ¿no? Historia de la fotografía que no sea solamente una cuestión técnica o de recopilación de imágenes, ¿no? Tiene muchísimo, por cierto, ¿no? Es decir, pero tiene cosas para uno realmente novedosas en el sentido de que se empieza a encontrar como los historiadores le llaman campo, ¿no? Y es una cosa muy certera desde el punto de vista comunitario, pero se empieza a encontrar como con otra historia que desconocía. Incluso pasa algo que a muchas profes nos pasa, que hasta que conoces el libro, vos la foto la utilizás como un recurso, yo no lo digo con tono peyorativo, pero que adorna o reafirma la clase o el contenido de lo que estás trabajando, ¿no? Es decir, muchas veces pasa eso. Y después que empezás a conocer esto, como que en términos de mirada, pero también de análisis y de acercamiento al pasado, perdés una virginidad más que tenías, una inocencia de que la foto era así, empezás a poder tener otras perspectivas para mirar, ¿no? Y sin duda que eso genera un deseo mayor por conocer el pasado y permite también otro acercamiento afectivo al pasado. Un poco ahora con lo que dijo Ana al principio, Ana Ribeiro, ¿no? Es decir, las tías, es decir, hay con el tema de la imagen una cuestión que también tiene como esa magia, ¿no? Pero además acá tenemos un conjunto de artículos que construyen una narrativa que te liga de una manera, yo creo que más cuidada, más certera, empiezan a pasar cosas, bueno, yo siempre esto
cada uno tiene su historia, ¿no? Pero empiezan a reiterarse nombres a lo largo de los artículos, que nosotros en ningún libro de historia trabajábamos, ¿sí? Pero empieza a aparecer Bait Company, ¿no? Están acá y allá, empieza a aparecer, yo soy de terror con el francés, ¿no? Pero Turenne, que es una figura, o Fitzpatrick, ¿no? Que aparece y está acá, y empiezan a decir, como que empezás a notar, bueno, este muchacho pobre porque le bombardearon la carpa 4 veces, López, el que fue a la guerra del Paraguay, y entras, incluso pasan, son detalles, yo lo ordené en la presentación, ¿no? Pero pasan cosas que decís, bueno, pero cuando mis abuelos guardaban las fotos, ahora entiendo por qué el álbum de Carey, qué rol tenían las familias, ¿no? Pero, es decir, que no solo está en, ahora lo entiendo porque se trasladaba de generación en generación, sino que acá está inserto en una narrativa que para nada tiene un perfil erudito, pero que es súper erudita al mismo tiempo, ¿no? Es decir, la narrativa fluye muy bien, que está en contacto permanente con lo que ocurría a nivel internacional y con lo que estaba pasando también en el Uruguay, ¿no? Y eso, como que, insisto, te resignifica afectivamente el pasado. Pero bueno, en cuanto a los contenidos propiamente, a mí siempre cuando graban las cosas me asusta un poco. Pero igual ya estamos, ¿no? Entonces, que en realidad acá encontrás pila de cosas que se discuten hoy, ya estaban acá, desde los derechos de imagen, bueno, ahora repasamos algunas, es maravilloso, ¿no? No, pero les quería contar porque, claro, el libro es una riqueza maravillosa. El otro día, después que hicimos la charla con Mauricio, en la radio nos quedamos pensando, bueno, daría para hacer un ciclo con cada uno de los capítulos por la riqueza que tiene, ¿no? Es decir, eso es una cosa súper destacable y insisto que es para celebrar también que esté volviendo a circular en libro, ¿no? Porque está en digital y está buenísimo, pero el poder recorrerlo, el poder, bueno, subrayarlo un poquito, ¿no? Es decir, anotarte atrás, el papel está precioso, eso también es un valor mismo que se trabaja acá, ¿no? Pero bueno, el primer capítulo, el de Clara von Sanden, ¿no? Bueno, serían los daguerrotipistas, ella le pone una nueva tecnología, un nuevo negocio, un nuevo arte. Es un capítulo muy ilustrativo para quienes no sabemos, aparte de la cuestión técnica, ¿no? Así, y te deja con ganas de más sobre cómo es el fenómeno, ¿no? De esa magia de la luz generando una imagen para la posteridad y las características de los daguerrotipistas, que eran como una suerte de... yo me los imagino, ¿no? Eran itinerantes, me imagino como el gitano, charlábamos el otro día, ¿no? El gitano de 100 años de soledad, porque aparte de ofrecer el daguerrotipo, vendían, hay uno que cuentan ahí que vendía bastones, o sea, porque también tenían que vivir de eso y iban por diferentes lugares, ¿no? Tratando de ofrecer sus servicios para vivir, pero a su vez que llegara el daguerrotipista. Era una narrativa que acá muchos la conocen, creo que para nosotros nos da otra presencia, ¿no? De lo que es el mundo de la imagen, con esta novedad, pero cambiado para lo que es la percepción de las personas que lo vivieron, ¿no? Y ahí además, bueno, está todo el tema de la vinculación producto de la Guerra Grande, bueno, acá con lo que redescubrieron de Florencio Varela, que fue uno de los que se fascinó al principio, ¿no? Que también lo cuentan ahí, que estaba de este lado, pero hay un francés que se va con las tropas de Oribe y se queda en el cerrito, se perdieron los daguerrotipos, o sea, como que empieza a haber una circulación de este fenómeno súper atractiva, obviamente todavía limitada a quienes podían costearlo, ¿no? Pero da una perspectiva de acercamiento, ¿no? Casi que online, diríamos hoy, de Montevideo y del Cerrito incluso, ¿no? Con lo que estaba pasando en el mundo. Eso es una cosa bien interesante, ¿no? Que también, bueno, se incorpora a un concepto que hace muchos años trabajamos en realidad y justo, por eso a veces las cosas son increíbles, ¿no? Pero con un texto de Ana Ribeiro sobre historiografía, era en realidad, aquel texto, bueno, ya hace un tiempazo, ¿no? Pero cuando estábamos en el IPA, sobre las traductibilidades entre nuestro sur, oriental, montevideano, rioplatense y Europa, ¿no? Y cómo empieza a haber acá, ¿no? Por este vínculo. En este caso fue con Francia y un poco es el azar que
¿no? Si hubiera creado allí el daguerrotipo, pero cómo rápidamente empieza a ser también un factor de estar a la vanguardia, que creo que tiene un punto de conexión directo con la propia obra, ¿no? Bueno, hay más, yo anoté varios, pero voy a saltearlos. Hay Amadeo Graz, que es otro que termina haciéndole cosas, bueno, la cuestión a Urquiza, es un recorrido bien interesante, ¿no? Que en buen sentido también nos permite contar de otra manera la Guerra Grande, que a veces ya ni se la cuenta, y qué momento fermental, ¿no? Para una sociedad de la imagen que haya aparecido ahí. El segundo capítulo, el de Magdalena Broquetas, sobre el retrato, el negocio y el medio de autorrepresentación social, nos permite de alguna manera empezar a ver cómo para las personas... nos adelantó algo, ¿no? Es decir, el retratarse que existía desde antes, que tiene que ver con diferentes aspectos de cierta construcción, bueno, depende de las interpretaciones, pero más que nada en el antropocentrismo y la ascendiente cultura burguesa en Occidente podría ser una cuestión importante, ¿no? Pero también el retratarse para la posteridad, retratarse porque murió y no va a estar más, retratar a los niños cuando nacieron y empezar a ver cómo ponerle juguetes, pero después se convierte eso también en cómo crean los estudios, cómo ir al estudio en un evento social, cómo regalarle a alguien su retrato, bueno, podía ser hasta una previa de un compromiso amoroso, ¿no? Es decir, pero cómo, yo hago el link, que es lo que uno puede hacer nomás con el presente, pero cómo eso que nosotros pensamos ahora, todo el mundo se quiere sacar una foto, es decir, empieza a existir, no solo por un tema de mercado, sino como de fascinación y estatus, posibilidades, o sea, ser estando fotografiado, representado, ahí me pierdo un poco en la técnica, ¿no? Y cómo eso viene, digamos, arropado de otro conjunto de prácticas, porque hoy pensamos que puede ser el me gusta, hay toda una cuestión que son virtuales, que las imágenes tienen, ¿no? En aquella época eran todas cuestiones materiales, ¿no? Vinculadas a, bueno, incluso la creación de álbumes de héroes, una cosa muy interesante, ¿no? Y eso, claro, y acá también el detalle no menor de cómo el libro es muy cuidadoso en ir viendo los avances técnicos a medida que empiezan a surgir, ahí veíamos algunas imágenes, ¿no? Innovaciones que permiten popularizar, que permiten acceder a que no sea solo, ya no son, ¿no? los gitanos que tienen la magia, ¿no? Y lo que costaba hacer la foto, ¿sí? Empiezan a ver estudios que tienen telones, con cosas, empieza a ver fotos en exteriores, es decir, ahí también está narrada cómo técnica y sociedad, ¿no? Se van articulando dialécticamente y bueno, y después aparecen incluso los avisos para, de alguna manera, acceder a particulares. Esto tiene otro punto de contacto con un artículo más adelante que escribe Mauricio sobre los aficionados. Pero bueno, hay un tercer capítulo, yo voy a ir más rápido porque esto da para, yo le dije que da para charlar de todo, pero es la opción que tiene la presentación. El capítulo de la guerra, ¿no? Que en realidad uno le dice de la guerra, es de fotografía militar, guerra e identidad, plantea el título de Mauricio, ¿no? Es un capítulo muy interesante porque, bueno, el otro día también lo conversábamos, ¿no? Al dialogar con el mundo, el artículo muestra cómo es el tercer conflicto internacional que se fotografía, el de la guerra del Paraguay, ¿no? Crimea, la guerra de secesión, y es una compañía que de acá va para allá, esta Bating Company, ¿no? Con este muchacho López, que trae las fotos, incluso ya esa Bating Company, porque claro, cuando decimos la guerra del Paraguay, bueno, en realidad lo de Paysandú es parte de la guerra del Paraguay, o sea, la formalidad es parte del mismo conflicto, ya se había fotografiado, incluso Bate había ido, hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque aparte, claro, uno se imagina esto, si uno preparara un PowerPoint, te pasás pasando imágenes, pero las fotos de Paysandú, bombardeada, que creo que son muy conocidas para todos, ¿no? Pero hay una que analiza Mauricio que también está la construcción de la imagen, ¿no? Es una foto en donde hay varios cuerpos que se supone, porque aparte no se puede identificar todo, pero también es cierto que el fotógrafo pedía que pusieran los cuerpos para dar la imagen, o sea, la muerte estaba, pero como también eso nos permite de alguna manera
devolver la capacidad crítica hacia la construcción, hacia el ojo, hacia la perspectiva que crea la imagen, ¿no? Y bueno, y cómo es increíble la historia de... las historias son increíbles en general, ¿no? Pero la de León de Palleja, que está allá en Paraguay, porque esto tiene un vínculo también, por eso en la palabra identidad que pone Mauri, creo yo, ¿no? O sea, así lo interpretaba. Es decir, estas fotos después se vendían, ¿no? Había gente, o sea, no era solo una foto para el registro de un archivo militar, es decir, había gente que compraba, había como bueno, yo lo interpreto así, ¿no? Pero también una cierta postura oficial de cómo el ejército cumple este rol y que se difunda esto, hace, ¿no? Es decir, hay un público ávido de, no solo por ver qué pasaba en el frente, sino que se construye una identidad política que, bueno, tiene triunfos, tiene éxitos militares, y hay una carta ahí que está muy buena, en realidad es de un diario de él, ¿no? De Palleja, diciendo cómo si hay ya tantos fotógrafos no vienen acá, no vienen al frente de batalla a registrar eso, y justo terminan registrando después la muerte de él, que además analizada, como está analizada, es un cuadro bien interesante. El cuadro, ¿no? Por cómo está compuesto, es una representación, si se pone los soldados, está muy bien analizado ahí, ¿no? Toda esa posibilidad entre la expectativa del individuo, la relación social con la fotografía, lo que termina ocurriendo, porque bueno, también está toda la cantidad de gente que no quiere que le saquen fotos, ¿no? Y entonces, bueno, él quería que sacaran fotos, al final perdió el alma, pero quedó su foto rodeado ahí por el batallón. Y después están las fotos de las revoluciones de Sarabia, ¿no? Que ahí hay varias cosas, ¿no? Pero hay también un trabajo, a lo largo del libro, yo me detuve ahora en el capítulo de Mauri sobre lo militar, ¿no? Pero de ir analizando también otras formas de comunicar con la fotografía, ¿no? O nuevas tendencias que aparecen, que tienen que ver con lo que se consumía, con lo que se demandaba, pero también con que empieza a haber una reflexión crítica entre quienes practican, ejecutan la fotografía. Es decir, porque en estas mismas de López, que es interesantísimo, yo vuelvo a lo mismo de López, el que fue por Beite y Company allá a la guerra del Paraguay, ¿no? Porque Cándido López pintó también la guerra y hacía esos cuadros gigantes para pintar la muchedumbre, ¿no? Y el fotógrafo López, hay una, creo que anduvo ahí en la vuelta, la charlábamos el otro día, ¿no? Un montón de cadáveres paraguayos. Hay una foto que salió hace unos años de vuelta, reeditado el libro, ¿no? Esa foto es impresionante también ponerse en la perspectiva, no solo del drama de la guerra, sino de quienes compraban esa foto y decir, no la compraban para hacer una protesta contra la guerra del Paraguay, ¿no? Es decir, la de Palleja es un ritual de despedida del militar. Lo otro es un montón de cadáveres. Y en la cobertura de caras y caretas, esta es la diferencia, ¿no? que empieza a ver con la guerra civil acá, empieza a haber zócalos o comentarios cuestionando la guerra entre hermanos, digamos, tratando de que la foto también tenga como una perspectiva de mensaje pacifista, sigue siendo una postura política, ¿no? Pero es decir, hay también un análisis de la evolución ahí que siembra mucho para pensar en otros casos donde se usa la foto. Hay fotos muy graciosas. Hay una que es una foto de un lugar, ¿no? Está el árbol, y acá cayó, y ya no está, te cuentan dónde fue que cayeron no sé cuántos, pero están como tratando de transmitir, y acá me voy al siguiente, ¿no? Que es el de... me salté uno, igual tampoco el orden tiene que ser tal cual, pero el otro artículo que a mí me pareció muy interesante, que es de Magdalena, sobre fotografía e información, porque acá hay un punto que también es muy interesante, ¿no? Es decir, también leer la fotografía empieza a ser una característica de las sociedades que, o sea, bueno, más o menos estaban alfabetizando, pero ahora cómo la foto se incorpora, sobre todo cuando se puede poner en papel. Igual hay todo un proceso ahí que se cuenta también cómo se vendían antes en placas y pegadas, cómo empiezan a aparecer en los diarios o no, o en los diarios que aparece en realidad una cosa que de la fotografía dibujan arriba, ¿no? Pero la fotografía se convierte en una fuente directa de información y hay un aspecto ahí que en varios trabajos, pero sobre todo Magdalena rescata al periódico La Alborada, ¿no? Que
periódico en realidad termina siendo un semanario. Primero arrancó siendo como político, después terminó más que nada en cuestiones literarias y culturales, pero cómo empiezan a construir una idea de el receptor de la foto está participando de la acción que se le cuenta, ¿no? Esto es una cosa que capaz que nosotros tenemos habituada en nuestra cultura, porque es una cultura con tanta difusión de la imagen y tal, ¿no? Y a veces irreflexión, pero pensar también que hay un momento en donde se construye esta suerte de coparticipación pasiva a la distancia. Si yo me entero de la guerra, bueno, también hay unos ejemplos que, estoy juntando dos cosas, pero me parece que tienen mucho que ver, ¿no? Porque ella después analiza mucho cómo el diario El Día también cuenta cosas que están pasando, ¿no? Un poco de perfil oficialista, para que el lector que mira la imagen se sienta parte, pero se siente parte leyendo el diario. Un poco, porque a veces decimos, ¿no? La sociedad pasiva hoy de las redes sociales, pero esto en realidad es un constructo que tiene más larga duración y que me parece muy interesante cómo el libro nos permite ir analizando estas ocurrencias que generan otra endurancia histórica para cómo nos relacionamos con las imágenes, ¿no? Pero también hay otra cosa que está en un artículo de Mauricio con el tema de los aficionados, porque al momento de popularizarse se crea finalmente el club de fotografía, pero empieza a haber más gente que saca fotos. Y yo lo pensaba el otro día cuando lo leía, y en 1903, se había quedado un poquito antes, ¿no? Pero en 1903, están las fotos también, yo no sé dónde andará la foto. En 1903 se hace la reunión del club de fotografía, y va Valle, Cerrato. Si ustedes ven la foto, es una multitudinaria, pero de súper high class. Está también la élite, ¿no? Siendo, incluso después Mauricio analiza a quienes dejan participar en los concursos, cómo hay toda una cuestión también, incluso el tema de el segundo lugar para algún tipo de foto de mujeres, ¿no? El tema de cierta élite culta, innovadora, pero también patriarcal, vinculada al poder, ¿no? Que es la que impulsa este proceso, que después se va a democratizar por otros accesos, ¿no? Pero como también hay un perfil para analizar las imágenes, un perfil socioeconómico político, sobre que esto también está analizado en el artículo de Magdalena. Nos cuesta después ver a los sectores populares, salvo como un registro de, digamos, Ana recordaba la de la piqueta fatal del progreso. Bueno, podemos ver algunos albañiles que están sacando, entonces ahí ve los sectores populares, o podemos ver algo cuando en las clases populares juegan al fútbol. Pero el grueso de la construcción del acervo de las imágenes en todo este periodo está muy marcado también por esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso es un gran aporte. Incluso me voy a saltear uno, pero después vuelvo al final, no me voy a saltear el del control social. Para el último artículo, ¿no? el de Clara con el tema de la construcción del Uruguay, porque hoy Ana dijo, bueno, no solo el libro de Centenario, si uno mira el artículo de Clara, sobre todo está enfocado a la construcción de imágenes del Uruguay para afuera, pero que también se ven acá adentro, algunas por temas turísticos, incluso hay yo me lo marqué porque el nombre es increíble. ¿Cómo es que se llama? Pero me lo marqué porque bueno, los que lo saben se reirán y dirán, pero ¿cómo vas a marcar esto? Pero para mí fue una cosa como decir, esto existía acá, 220 y algo, era que decía, acá está. Porque, bueno, yo muestro esta nomás, es el Uruguay País de Turismo. Publicación, yo me reía. Editada por la Asociación Nacional de Atracción de Forasteros. Incluso el nombre es un poco la atracción de forasteros. Entonces, lo que tratan de mostrar, y eso lo analiza muy bien Clara, es cómo claro, es el cartón, bueno, es la época que se difunde también el cartón postal, ¿no? Entonces, esa idea de todo, es decir, hay otro personaje allí que después está vinculado incluso al origen, después en Montevideo, ya de la oficina oficial, ¿no? Acá es todo nuevo, acá es cómo la fotografía está relacionada en ese origen, ¿no? Con la construcción de un imaginario de un país excepcional, de un país con muy buenas leyes sociales, de un país donde, bueno, ponemos una foto, sí, de los que llegaron de San Javier, que están viendo una colonia agrícola, para que vean que los inmigrantes pueden estar bien, pero todo lo que se muestra trata de, digamos, de ser como el libro del Centenario, en el sentido, ¿no?
autocomplaciente con la mejor versión del Uruguay. Entonces, yo creo que ahí los trabajos son un gran aporte para poder pensar críticamente cómo hablamos del Uruguay del 900 o de fines del siglo XIX. Tener estos insumos resulta muy esclarecedor y aporta la perspectiva crítica, ¿no? Bueno, y me salté, y lo digo muy rápido porque yo no quiero robar mucho tiempo, insisto, daría para charlar mucho, pero estas cosas son también como que cada uno es para charlar y ir mirando juntos, ¿no? Eso es lo que a veces pienso yo. El artículo de Isabel Yebor, que ya también Ana mencionó, Ana Ribeiro, una cosa muy importante porque también nos traslada otra vez a la magia, ¿no? La foto científica, la foto médica, la foto para curar o para diagnosticar, ¿no? Que está esa foto, es impresionante, de alienadas en periodo de menstruación, es así que se llama la foto, ¿no? Pero hay otras más, incluso hay toda una cuestión allí, porque esto es otro mérito del libro, ¿no? El diálogo con lo que está pasando en el mundo y el diálogo a través de otros aportes historiográficos, ¿no? Es decir, bueno, se está discutiendo si en ciencias sobre todo biológicas, físicas, es posible que el invento de la fotografía aporte para los diagnósticos, aporte incluso para prever las curas. Hay un par de ejemplos ahí también de un hombre, bueno, que le sacan fotos con los efectos en la piel de la sífilis, pero le tapan la vista para protegerle un poquito de la identidad. Y también el debate que ahí uno se pierde, y esto también es como un desafío que plantea el libro, ¿no? Es decir, bueno, qué interesante podría ser tener un taller sobre esto, porque se discute hasta dónde la microfoto, yo ahí me pierdo, ¿no? es más importante que, por ejemplo, una cosa que se hacía mucho, que era cuando moría algún enfermo, sabían que estaba enfermo, no sé, del hígado, sacaban el hígado y le sacaban foto a ese hígado para ver si podía, ¿no? Es decir, hay también que uno, no sé, esto es también para trabajarlo con gente de historia de la medicina, ¿no? Pero se imagina que hasta parece un poco esa cuestión del gitano mago, ahora en la ciencia, pero a ver si la cama puede permitir o no construir esas cosas. Es muy interesante ver cómo, claro, la otra cuestión, y se engancha con lo que charlábamos del club de aficionados y la parte social, es que, por ejemplo, Bernardo Etchepare, con el tema psiquiátrico, y bueno, esto acá está Nico, que ha estudiado esos temas también, impresionante, ¿no? Pero no tiene ningún problema en sacarle fotos a las alienadas, no se cubre la cara ni el rostro, ¿no? Es decir, como que a los sectores bajos son objeto de observación científica, tampoco no iban a ver las fotos, no estoy justificando a Bernardo Etchepare, pero esa lógica social que se imponía no hacía que hubiera el menor filtro a que estuvieran ahí las caras expuestas, ¿no? Entonces, es una cosa bien interesante también para comprender algunos links de aquellos uruguayos y uruguayas, bueno, que nada, son hombres estos que están acá, no que las fotografiadas son mujeres, donde se mezcla cientificismo, positivismo, europeización y clasismo también en esta perspectiva, que es interesantísima, pero al mismo tiempo el libro nos permite verla con criticidad. Y ya que metí ese punto, voy al último, que es no es el último capítulo, lo desordené, pero bueno, el libro se puede ir y venir, eso es una maravilla, que es el del control social, pobre la fotografía, yo no sé si, porque el capítulo tiene un nombre que está buenísimo, la fotografía al servicio de la vigilancia y el control social, claro, entonces del romanticismo y la foto de arte, que también existía, y eso es verdad, al uso para el control social. Yo otra vez lo leí y pensaba cómo, claro, cuando se discute las cámaras en las calles, todo que ahora nos gobierna el gran hermano, ya no digo que no, digo que esto también de estudiar las discusiones que se dieron en 1880, ¿no? 1880, hay todo un debate porque a unos supuestamente que capturan por un crimen que cometieron, les publican la foto enseguida. Aparte se vendían las fotos, no, esto es otro tema, ¿no? El morbo, ¿no? La crónica roja, y entonces después se descubre que había dos que no, entonces otra compañía va y saca fotos de los que no y pone torturados injustamente. La verdad estaba claro que la policía torturaba, eso es otro punto, ¿no? Torturados injustamente, y pone la foto del culpable y en el centro en el centro la de la víctima, ¿no? Porque 1882 había como una suerte
hay. Eso es lo que también nos permite pensar el libro, ¿no? Demanda social, yo insisto con esta morbo, saber quiénes fueron los asesinos, ver la foto del asesinado, todo. Algunos, que incluso hay varios debates ahí con Florencio Sánchez y otros, ¿no?, que rápidamente hacían de eso un negocio y había una prensa, ¿no? Bueno, en realidad no están en la prensa, como que vendían las fotos, ¿no? Están como las plaquitas ahí, no sé, supongo que sean unos cartoncitos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay gente que se queja, ahí aparece todo un artículo cuestionando cómo no se respeta saber los fallos judiciales para después publicar las fotos y por qué. Ese debate que podríamos plantearlo al día de hoy ya está con esta cuestión del uso de la fotografía, porque es la vigilancia en el sentido de que, se analiza muy bien, ¿no? Se creía que si se ponía la imagen del ladrón o la imagen del condenado, esto generaba un efecto de que ya no iba a volver a ocurrir porque la gente se iba a identificar con el que terminaba siendo condenado, ¿no? Un factor todavía, bueno, es impresionante la foto de los condenados a muerte antes de la, ¿no? Y incluso hay un artículo que narra allí, es muy interesante el artículo sobre, bueno, no le pidan la fotografía que muestre la sangre roja, dice el artículo en definitiva. Es decir, la fotografía muestra casi todo, se murieron, porque también la gente quería ver las muertes, no toda, hay una parte de la gente que eso lo mueve, ¿no? Y creo que acá hay un cruce muy interesante también con otra cosa que aparece muy bien marcada en el libro, que es los cambios de las sensibilidades, ¿no? Es decir, que hay o sea, porque la foto sustituye, en cierto sentido, ir a presenciar el patíbulo, entonces tenés la foto de los fusilados en el fondo de la cárcel de Miguelete, ¿no? Toda esa cuestión. Y al mismo tiempo, que fue otra cosa que me pareció muy interesante, cómo empieza a discutirse si la foto, esto se vincula con el de Inés Shevor también, del tema médico, ¿no? Pero si yo puedo tener un perfil fotográfico que me da lo que es un criminal, ¿no? Esto es un tema que se estaba discutiendo en aquella época, incluso, bueno, hasta los retratos criminológicos, todo eso, y empieza todo un debate ahí que está muy bien seguido por los chiquilines, que entre, bueno, si la foto te da lugar a saber si es por su perfil, bueno, perfil si la sacan de perfil, ¿no? Pero por su rostro, un criminal, o si en realidad, que ahí yo lo desconocía, pero es un personaje vinculado al tema de la imagen en Río de Janeiro, ¿no? Que les discute y dice, no, la foto depende del ánimo, del rostro, de la cara. La foto sacada por la policía no tiene que ser una obligación, porque la persona fotografiada por el Estado justamente siente que está siendo limitada en sus derechos. Y además, dice, está la huella dactilar, empieza todo un debate entre si lo que registra la gente es la dactilografía o sacarle fotos, ¿no? Y es un debate que también se traslada acá. Me pareció súper interesante porque entiendo yo que es brasileño, capaz yo entendí mal, Mauri, pero es decir, es el encargado de allá de Brasil que dice, bueno, ustedes leanlo porque las citas están buenísimas, pero dice, cada uno es dueño de su rostro, de su ánimo, para salir donde quiera. También lo dice por allá, por fin del siglo XIX. No puede ser obligatorio que el Estado le saque a todo el mundo, ¿no? Una perspectiva que uno diría hoy en día de mucha comprensión del fenómeno de la intimidad, ¿no? Y cómo termina ocurriendo, y acá esto como cierre, ¿no? Que ahí hay una cuestión que también tiene que ver con el proceso de modernización, ¿no? Que siempre le llamamos de modernización a la expansión del Estado, ¿no? Porque lo que se marca muy bien en el artículo es como la complejidad para certificar que las personas que vos tenés identificadas son esas. ¿Cómo haces? En una sociedad pequeña, las cercanías te permiten, ahora en una sociedad de 1 millón de habitantes, con altísima natalidad, con movimientos internos, con flujos migratorios, entonces empieza a haber también como una obsesión por poder fotografiar a las personas, ¿no? Y lo que termina, y esto me parece interesante como derrotero de nuestro país, ¿no? Pero lo que termina siendo obligatorio, bueno, y hay ahí me parece que es un toque, no solo hoy le preguntaba a Magdalena de vínculo afectivo, y mirá, empezaste vos con lo de las tías, porque aparece una de las primeras cédulas que era de un abuelo tuyo, ¿no, Magdalena? Es decir, empieza a haber cédula, pero empieza a ser obligatorio cuando tiene que haber credencial cívica que las personas se fotografíen,
¿no? Es decir, cómo en realidad la expansión de los derechos cívicos terminan siendo el canal para que el Estado pueda tener un registro fotográfico de todos los ciudadanos, y hay estas otras resistencias, y la policía se queda con la huella dactilar y no con... O sea, la cara la ponemos, entre comillas, para votar, no tanto para... bueno, no todos, es decir, todavía es un registro masculino, estamos hablando todavía de 1916, se va a hacer la primera elección con sufragio universal, pero es interesante que sea por ese lado y no por la imposición policial que se dio el registro de la fotografía. Así que bueno, la verdad que yo le dije, es un lujo, es un gustazo poder comentarlo. A mí me parece que todos tenemos como nuestros corazoncitos, ¿no? Y sin duda acá hay corazones que laten muy fuerte, como, insisto, el CDF, el Departamento de Historia, el museo. Por suerte, yo doy clases en la FIC también, me parece muy importante. Y bueno, y ahora ya hace un par de años estoy dando clases en el IPA y ahora en Magisterio también, en formación docente, ¿no? Y a mí me parece que esto es un material de necesaria difusión también para eso, ¿no? Y esto que contaban antes, Ana, Mauricio, es decir, cómo se pueden crear no solo trayectorias de investigación, sino trayectorias de experiencias formativas. Bueno, hay un trabajo impresionante de formación del CDF también con todo esto. Y creo que hay dos detalles con los que me gustaría cerrar, ¿no? Porque yo mencionaba al principio, bueno, esto es una novedad para muchos. Ya sé que tiene varios años, Ana, pero sí, cuando empieza, viste que después uno lo lee, uno lo lleva a la clase, vuelve. Pero es otro campo, pero también es otra perspectiva historiográfica que nos abre y nos complementa, ¿no? Pero viene a ser también como un reafirmar una cuestión historiográfica que yo creo que muchos compartimos y abrazamos para que la historia sea formativa para la sociedad, para la democracia, ¿no? Porque me quedé pensando cuando Ana decía, Ana Ribeiro, esto de las dos Ana, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, es un dicho que tenemos. Ahora, con todo esto, la formación, la interdisciplinariedad, el trabajo conjunto es lo que nos hace estar, ¿no? en la vanguardia de poder tener muchas palabras para analizar las imágenes, ¿no? Y esa posibilidad de tener muchas palabras para analizar las imágenes, para criticarlas, para compartirlas de vuelta y también hacerlas más cercanas a nosotros, creo que sigue teniendo como eje, o por lo menos yo lo vinculo así, aquel viejo llamado de Pierre Vilar, no sé si se acuerdan, bueno, muchos se acuerdan, ¿no? Es decir, cuando le preguntaba, es famosa esa anécdota, ¿no? De Pierre Vilar, el gran historiador, que le preguntaran, bueno, y si usted es profesor de historia, venga y cuéntenos, no lo de las tías, decir, ¿en qué año fue la batalla de...? Y él decía, yo no sé, no estoy haciendo un trivia, decía, ¿no? Me interesa la historia para poder interpretar los procesos sociales, las dinámicas que tienen, ¿no? Sus regularidades, los cambios, las transformaciones, cómo los sectores que influyen conservan el poder y cómo se puede eso, ¿no? Y él decía, para mí la historia tiene que enseñarnos primero que nada, a leer un periódico, ¿no? Y yo creo que acá hay un paso más, ¿no? Y enorme, que no solo, el libro no solo enseña a leer fotografías, ¿no? Enseña a pensarnos históricamente en un mundo de imágenes, y eso es un gran aporte a futuro, ¿no? Es decir, de todo lo que se puede hacer, que ya hay, que es para celebrar, pero es inimaginable una historiografía que no dialogue con las imágenes, imagen en movimiento, construcción tecnológica, ¿no? Y eso sí que es garantía, en la medida que se difunda, ¿no? También de una formación más republicana para todos, porque vamos a tener más capacidad de ser críticos, de interpretar. Incluso yo me imagino esto para trabajarlo con los chiquilines que usan la imagen todo el tiempo, ¿no? Me parece que es fantástico, así que bueno, solo felicitarlos y agradecerles, porque la verdad que es un material sensacional. Yo quería cerrar nada más haciendo una breve invitación. Otra de las cosas lindas que dejó este proyecto fue conocer a mucha gente que está investigando y haciendo cosas con la historia de la fotografía.
Entre ellas, hace un par de años se contactó conmigo el Darío Schwarstein, el director argentino que está investigando sobre la historia de la fotografía en Argentina, preguntándome qué había en Uruguay sobre la guerra del Paraguay a partir de haber leído el libro. Y a partir de ese vínculo, Darío estuvo aquí en el Museo Histórico haciendo una investigación sobre la colección de fotografías de la guerra del Paraguay, y que es parte de una serie documental que se llama La huella en la imagen, que está emitiendo en este momento el canal Encuentro de Argentina. Y este viernes el Centro de la Imagen de México va a hacer una presentación de ese documental, donde va a estar Darío y un grupo de historiadores e historiadoras argentinas, y van a hablar justamente de esto que hablamos de la fotografía de la guerra del Paraguay. Y bueno, desde el Centro de Fotografía vamos a estar avisando y compartiendo cuándo va a ser este evento, y además vamos a poner en disposición ese capítulo que es el que se dedica especialmente a la fotografía de la guerra del Paraguay, que fue grabado acá en Uruguay. Así que bueno, muchas gracias por la participación y nos seguimos viendo.